Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Bar Celeste. Llevábamos un tiempo sin grabar Fernando y yo, y en esta ocasión pues hemos encontrado unos minutitos en los que los dos podemos estar online juntos, a pesar de la separación de este océano Atlántico que está entre nosotros. Y vamos a grabar un nuevo episodio del Bar Celeste después del empate a 1 entre el Celta y el Villarreal en el estadio de Balaídos. Un partido que Fernando presenció en directo y yo a través de la televisión aquí en los Estados Unidos. Tenemos a Fernando con los cascos ya al otro lado de la línea cibernética. Bienvenido a un nuevo Bar Celeste, Fernando, y es un placer estar contigo de nuevo. ¿Qué tal, Antón? Saludos desde Vigo. Aquí, bueno, pues un poco gestionando ese empate de ayer, que quizás nos supo a poco por momentos. Y bueno, pues pensando que estamos en una situación de acumulación de equipos en esa zona baja, que quien gane un partido o dos realmente ya se pone en una situación bastante tranquila, ¿no? Encantado también de estar contigo en este bar celeste que, bueno, seguimos manteniendo a pesar de esa distancia, porque siempre hay un hueco para hablar del Celta, ¿no? Por supuesto, y bueno, como tú dices, las cosas están muy apretadas por la parte de abajo de la tabla, Sí. que es realmente en estos momentos la liga del Real Club Celta de Vigo, y realmente se escapan 2 puntos que se podrían haber conseguido. Podemos leer este partido de dos maneras. Podemos pensar que un punto está muy bien porque es contra el Villarreal. Podemos pensar también que el Celta tuvo ocasiones de sobra como para llevarse el partido. Vayamos parte por parte, vayamos con la primera mitad. ¿Cómo viste tú, Fernando, esa primera mitad de un Celta que yo creo que desde el principio salió bastante defensivo? Bueno, a ver, defensivo no sé si saldría, lo que sí es que fue capaz de crear ocasiones muy claras. Y creo que realmente el nivel asociativo en ataque de este equipo es algo a destacar. Creo que ahí el equipo sí que está trabajado y está faltando rematar la faena. Es decir, no creo que haya que estar los 90 minutos de un partido atacando, ni haciendo preciosismo, ni jugadas como de memoria. Creo que los partidos tienen fases. Lo decía el otro día Carlos Carballal y yo estoy de acuerdo con él. Lo importante de un equipo es que se sepa adaptar a todos los rivales y a todas las situaciones. Hay que decir que el Villarreal estaba muy bien colocado en el campo. Cuando un equipo está muy bien colocado, lo que parece es que en vez de 11 jugadores son 22 y que están en todas partes. Yo le reconozco al mérito, o sea, eso al Villarreal, el mérito de estar muy bien posicionado y de provocar que el Celta se sienta ahogado. Yo creo que fue lo que sucedió en la primera parte. Y aún así, el Celta tuvo ocasiones muy claras en la primera parte bueno, pues para haberse adelantado el marcador. Eh, un Villarreal que ahora con el estilo Setién de tocar el balón desde atrás siempre, renunciar al pelotazo, también hace que ese rival se equivoque. Y se equivocó Pepe Reina ayer en alguna ocasión y el Celta estuvo a punto de aprovecharla, ¿no? No solamente esa ocasión, también el Celta fue capaz de crear otra. Quiero decir con esto que el Celta se está sabiendo adaptar y yo creo que está sabiendo ajustarse a los momentos. Y yo creo que pretender ver un equipo que está constantemente atacando, jugando de una determinada manera los 90 minutos, es algo pues ingenuo. Creo que ni siquiera se puede esperar de los equipos grandes, ¿vale? Que son los equipos más cercanos a conseguir eso. Pero claro, de un equipo como el Celta, estando como está, menos se puede esperar eso. Entonces, lo que creo que hay que intentar es, en los momentos de agobio, saber pasarlos. Y un equipo como el Villarreal, que ya digo, su planteamiento táctico fue muy bueno en la primera parte. A mí me dio la sensación, y eso que, bueno, sabes que no llegué a tiempo, pero sí que pude ver un poco la idea general de esa primera parte. Tenía la sensación de lo que te decía antes, de que el Villarreal estaba en el campo muy bien colocado, porque se veían más amarillos que azules en el campo. Cuando un equipo consigue eso es porque está muy bien colocado. Y a eso hay que sumarle la calidad individual de los, perdón, de los jugadores del equipo amarillo, ¿no? Por tanto, creo que a pesar de que se le pueda criticar al Celta por haber salido defensivamente, creo que no, creo que lo que está queriendo hacer Carballal es que el equipo se adapte a rivales. Y conociendo a un Villarreal, quizás si le juegas de tú a tú al Villarreal desde el primer minuto, quizás ya no solo te meta un fallo por un pequeño despiste, que luego hablaremos de eso, de esos detalles en la primera parte, sino que te puede meter más. Creo que hay que ser conscientes de quiénes somos y dentro de eso, pues intentar adaptarnos al contexto, ¿no? Como digo, el Celta
bueno, quizá no estuvo lo fino que nos gustaría, pero entiendo que los partidos tienen fases y hay que saber entenderlas. Como tuvimos una fase muy buena hacia el final del encuentro. Entonces, claro, esa fase final que nos gustó tanto a todos, yo entiendo que no se puede ver los 90 minutos, eso sería lo ideal. Y vuelvo a insistir, la entidad del rival era la que era y ya me parece meritorio que el Celta haya conseguido que el Villarreal temblase por perder el partido, porque veía que podía perder el partido al final, ¿no? Yo me quedo con eso y con la mala suerte de no haber podido rematar por lo menos alguna ocasión más. Nos está pasando, estamos creando muchas ocasiones y metiendo pocas, ¿no? Entonces, bueno, eso no es que los jugadores no quieran materializarla, sino que los jugadores, bueno, pues no entra el balón, ¿no? Lo bueno de ayer, que el Larsen se estrenó y esto puede significar, pues bueno, más confianza para el noruego y al final, pues más confianza para el equipo. Por cierto, un Larsen que desde que pisó Vigo realmente se siente muy identificado con el equipo, está muy comprometido y eso muchas veces no pasa ni siquiera con jugadores más próximos al Celta, ¿no? Yo creo que Larsen debió de haber visto el vídeo especial que le hicimos en inglés para animarlo cuando llegó Sí, sí. a Vigo y eso se nota, pero además de que estoy de acuerdo con algunas de las cosas que comentas, a mí lo que me preocupa de la primera parte del partido frente al Villarreal es que el Celta yo creo que salió demasiado defensivo. Tenía una línea de 5 atrás, otros 4 delante y simplemente Yaguas pasa arriba, a veces con un pequeño enganche de Gabri Veiga, por lo menos en la primera parte. Y a pesar de que el Villarreal es un rival de entidad, a mí me parece que eso es entregarle el balón demasiado al contrario. A veces, viendo la primera parte, a mí me daba la sensación de que el partido se estaba jugando en el Estadio de la Cerámica y no en Balaídos. Y yo creo que eso tiene bastante que ver con ese planteamiento que me parece que, por lo menos en la primera parte, fue demasiado defensivo, sin que los volantes cortasen demasiados balones y con el Villarreal jugando con bastante tranquilidad. Es cierto que el Celta consiguió crear algunas ocasiones, pero yo eso creo que tuvo que ver más con circunstancias del encuentro en esa primera mitad que con que el Celta lo hubiese planteado bien. Yo creo que generalmente cuando el Celta plantea un partido tan defensivo en casa, sea contra el rival que sea, es jugar un poco con fuego, ¿no? El Villarreal no tuvo su partido, creo que el Villarreal jugó peor que el Celta en este encuentro. También creo que el Celta debió haber ganado este partido porque tuvo ocasiones suficientes como para ello, mientras que el Villarreal prácticamente no tuvo ninguna. Tuvo más el balón, creó menos ocasiones, pero si Carvajal estuviese escuchándome, yo le diría que, sobre todo en casa, plantear partidos tan defensivos desde el principio es un poco peligroso. Después, bueno, pues llega el gol. Yo no creo que el gol sea realmente un fallo tan garrafal de Marchesín Yo como tampoco. nos han comentado. Es cierto que despeja, el balón llega hasta el centro del campo y lo peligroso, yo creo, es lo mal que el Celta defendió ese contraataque Sí. del Villarreal, ¿no? Es cierto que si Marchesín estuviese colocado un poco más atrás, en lugar de estar un poco tan adelantado, pues a lo mejor podría haber hecho más, ¿no? Pero en este caso yo no diría que Marchesín es al 100% culpable de ese gol. De hecho, a mí no me parece que Marchesín sea un mal portero para el Celta. Yo sigo diciendo que haber mantenido a Dituro habría sido suficiente, no era necesario contratar a un nuevo portero, pero ya que se contrató, yo creo que Marchesín no es un mal portero para el Celta y creo que el tiempo me va a dar la razón. Pese a ello, yo creo que el Celta, por lo menos en esa primera parte, no debería haber entregado el balón al contrario tanto, porque la verdad es que a pesar de la diferencia en la tabla, a pesar de la diferencia de plantilla, no vi una enorme diferencia en juego sobre el terreno de juego en esa primera mitad. Y yo creo que la prueba de lo que digo está en la segunda parte, porque en la segunda parte, Fernando, el Celta hizo unos cambios correctos, hizo unos cambios que hicieron el equipo mucho menos defensivo y que potenciaron la presencia en ataque. Sí, sí, sobre todo con un Gabri Veiga que yo, vamos, sigo viendo como un gran descubrimiento esta temporada, a pesar de que está claro que el partido cada uno de una manera, ¿no? Porque en mi grada, en mi zona, pues estaban criticando a Gabri Veiga de una manera, bueno, exageradísima. Yo, la verdad, no sé en qué momento nos hemos creído que somos pues una fábrica de canteranos, vamos, de primer nivel. Quiero decir,
estamos teniendo mucha suerte con este chico, un chico centrado, un chico que está disfrutando en el campo, eso se nota, y el que encima de estar disfrutando y de ser de aquí, pues que está demostrando una calidad extraordinaria, ¿no? Y ayer lo volvió a hacer. Me parece que las críticas que escuché yo ayer en algunos sectores de la grada muy cercanos a mí, pues están fuera de todo lugar. O sea, lo que no se puede pedir es a un chico que nos está dando tanto en tan poco tiempo, pues que esté al 100% minuto tras minuto, ¿no? No, ya que dices eso, Fernando, Sí, quiero decir que a mí Gabri Veiga me parece un jugador al que hay que cuidar, me sí, parece sí. que es un jugador en crecimiento y es un jugador que si lo cuidamos como debe ser y no lo quemamos desde el minuto uno, pues es un jugador que puede ser muy bueno para el equipo, puede aportar muchísimo y sobre todo en asociación con Yago Aspas o con Paciencia o con Larsen o quien esté ahí arriba. Pero por eso ese planteamiento tan defensivo a veces lo que hace es quemar a jugadores como Yago que están arriba corriendo buscando balones Mm. porque le llegan balones a veces no en las mejores condiciones. Pero estoy de acuerdo en lo que dices de Veiga, sí. Bueno, Yago Aspas además que se le veía bajar de nuevo a líneas más atrasadas en la segunda parte, porque, bueno, lo lleva en la sangre, cuando ve que no carbura el equipo se tiene que meter él en zonas de la maquinaria que no le corresponden, pero bueno, eso ya es algo habitual, ¿no? Y hablabas antes de esa jugada de Marchesín, yo coincido, creo que digamos, el fallo es global del equipo. Y también le quiero dar mérito al Villarreal y sobre todo al delantero que es Gerard Gerard Moreno, Moreno, sí, sí. porque aunque Marchesín estuviera atrasado, el balón entra tan ajustado que sigue siendo un balón complicado, ¿no? Y Con el lo que, control orientado también que hace es claro, lo que quiero decir es que no le puedes dar ni medio centímetro a equipos de este nivel, ¿no? Y bueno, es la lección que se puede sacar de este partido, ¿no? Y del resto, pues sí, decir que es una pena que cuando el Celta le cogió la aguja de marear a este encuentro, que no lo rematase con algún gol más, ¿no? Porque ahí tendríamos la versión del Villarreal de tener que ir a por el partido, y esa versión no la vimos, porque ellos al final se conformaban con el empate. sí, sí. Dicho lo cual, no es malo ese empate, teniendo en cuenta las circunstancias. Bueno, siempre nos queda ahí en la miel en los labios de que se hizo mucho para ganar, pero teniendo en cuenta que el punto se le consigue a un equipo que está cuarto o quinto de la tabla, me parece bien. Y teniendo en cuenta la que se está formando, el atasco monumental que se está formando en la zona baja de la clasificación, pues no está mal, ¿no? Luego hablaremos ya de los próximos encuentros que son también clave. Pero futbolísticamente creo que el equipo, lo que decía antes, se está adaptando a diferentes maneras de jugar, a saber que hay diferentes tramos en un partido. Y hablando de Gabri Veiga de nuevo, ya sabes que oficialmente es de la primera plantilla, el Celta lo ha puesto, es una manera también de cuidarlo y bueno, veremos si evoluciona también todo, ¿no? Desde luego él tiene la cabeza muy bien puesta sobre los hombros y futbolísticamente, vamos, es imposible que nos dé más de lo que nos está dando, ¿no? Y bueno, un poco para resumir lo que yo pienso en general de la situación es que creo que hay mucha gente, muchos aficionados, más allá de lo que hemos analizado del partido, hay muchos aficionados que se han quedado anclados, yo creo, en la época de Víctor Fernández en el Celta. O sea, de verdad lo digo. O sea, de verdad hay gente que no ha acompañado al Celta en su trayectoria de los últimos años. Hay gente que se cree que tenemos capacidad para hacer otras cosas y estar en otra zona, ¿no? Y yo soy de los que asume la realidad y bueno, y con todo ello, pues ven las posibilidades que tenemos. Y ya te digo, creo que la liga nos está poniendo en el sitio que tenemos que estar. ¿Que puede venir esto de lo que decimos siempre, de una mala planificación en verano? Pues sí, no lo niego. No, no, para mí eso está claro. O sea, Claro, claro. lo que tú comentas es, yo lo que entiendo es que hay gente, Fernando, que está muy decepcionada por esa planificación deportiva, ¿no? Que Sí, espera sí. más de un equipo como el Celta, que espera, no, cuando digo que espera más, no me refiero a que haya gente o mucha gente que espere que el Celta entre en Europa, pero sí que yo creo que hay gente que está decepcionada con la confección de un equipo pues que no parece que dé para más de lo que vemos sobre el campo, ¿no? Yo creo que el Villarreal contra el que el Celta jugó ayer no es un Villarreal que asuste absolutamente a nadie y la prueba está en que el Celta tuvo ocasiones de sobra para marcar. Entonces yo lo que veo es a gente bastante
desencantada, ¿no? Aparte de que pueda haber gente que, como tú dices, exagere y piense que el Celta tendría que estar en tal o cual Sí, lugar, sí. creo que hay gente desencantada con los equipos que se están formando año tras año, ¿no? Yo soy uno de ellos, por ejemplo. A ver, si ya digo que las cosas se podrían bueno, pues haber hecho mejor, ¿no? La prueba está en que se ha despedido a un entrenador que parecía El Salvador hace muy poco tiempo y ahora, bueno, pues estamos con otro nuevo proyecto, ¿no? Y encima, pues parece que este mes de enero podría haber un remiendo para que el equipo fuera un poquito mejor, ¿no? Se sigue buscando a un jugador de ataque que nos pueda, bueno, pues echar una mano, ¿no? De todas maneras, creo que los próximos partidos van a ser clave, luego hablaremos del Mallorca, bueno, aunque no está, digamos, cerca, porque tiene unos puntos con los que no contaba en el propio Mallorca, sí que va a ser un partido importante, ¿no? Pero volviendo a esa situación y a lo que pide la gente, creo que sí, que es mejorable desde luego la planificación deportiva que se hace en verano. Y la prueba está en que en invierno siempre nos acordamos de algunos refuerzos y de algunas lagunas, ¿no? Por lo tanto, Y los pues refuerzos de invierno pocas veces funcionan bien en equipos como el Celta, exacto. ¿no? Otra cosa es equipos más grandes que pueden soltar millones y traer a jugadores que cambien un poco la dinámica, pero el Celta no es de esos, claro. No, no, efectivamente, no es de esos. Y bueno, lo que también ha pasado es que, bueno, se ha fichado a jugadores que realmente no están dando todo el resultado que podrían, ¿no? Por ejemplo, Óscar Rodríguez se le fichó porque tenía un perfil de jugador de buen toque, de peligroso a balón parado, y no está siendo ese Óscar Rodríguez que esperábamos, ¿no? Lo decía en el programa de hace un mes que teníamos con Víctor Blanco de la Radio Galega, que, claro, se ha fichado a jugadores que realmente estaban sin un ritmo de competición, no estaban jugando mucho sus equipos y sí, cuando habían brillado, habían tenido continuidad, ¿no? Entonces el Celta pesca a jugadores ahora que estaban, digamos, fuera de tono quizás porque no estaban jugando demasiado y claro, ahora se necesita tiempo para que esos jugadores vuelvan a rendir individual y colectivamente, ¿no? Con lo cual, pues en esa paciencia hay que estar y hay mucha gente que no está por la labor de tener esa paciencia con esos jugadores, ¿no? Entonces, bueno, están pidiendo yo creo que exageradamente una respuesta inmediata, ¿no? Y yo creo que hay que tener cierta paciencia y ver qué equipos como el Sevilla, por poner un ejemplo, han hecho una planificación para estar en otro lugar y está con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es solo un ejemplo, ¿no? De las dificultades que tienen todos los equipos en el mercado veraniego, ¿no? Así que, Cuando dices Víctor sí. Blanco, te refieres a Víctor López, me parece. Víctor, sí, Víctor Lapsus López. lingua, Te voy a decir, ¿eh? te voy a decir por qué me pasó eso, luego te lo diré, luego te lo diré. Pero bueno, Víctor López, al que le enviamos un saludo desde aquí, nos está viendo y escuchando. Yo creo que del partido de ayer se pueden sacar algunas conclusiones importantes. Yo creo que de nuevo da la sensación al aficionado de que el Celta juega sobre todo una parte del partido, ¿no? Que Sí, se enchufa solamente en los 45 minutos, sea la primera parte o sea la segunda, curiosamente, pero ayer fue la segunda, normalmente es la primera. sí, que si cambiasen las reglas y fuesen solo 45 minutos, pues a lo mejor el Celta ganaba más partidos, ¿no? Pero otra cosa que yo creo que es importante es que el entrenador creo que se dio cuenta en la segunda parte de que el Celta necesitaba más presencia en el centro del campo, necesitaba que hubiese un enganche entre el centro del campo y la delantera y creo que en ese contexto hay que destacar a un Luca de la Torre que creo que hizo un buen partido y bueno, pues creo que es muy importante para el Celta que Strand Larsen por fin haya conseguido marcar un gol. Pero yo me fijo más en el Celta de la segunda parte para pensar que Sí, si quizá el Celta hiciese un planteamiento más semejante, no digo exactamente igual, no digo jugarle de tú a tú a equipos mucho mejores que tú, pero es que de nuevo el Villarreal no me pareció un equipo mucho mejor que el Celta sobre el terreno de juego. Y después seguimos con el mismo problema del que siempre hablamos, Fernando, y es que el Celta tiene que crear demasiadas ocasiones para marcar un gol, falla muchísimo, como si los delanteros en la resolución no tuviesen la confianza suficiente, porque aunque es cierto que, Pepe Reina hizo algunas paradas sí, buenas, sí. también tuvo errores que no se
que no se aprovecharon, ¿no? Entonces, esa es una cosa que me preocupa de aquí a final de temporada, porque la llevamos viendo a lo largo de toda la temporada hasta el momento, y es que el Celta, pues ayer creó unos 6 ocasiones más o menos bastante claras y ninguna de ellas acabó dentro. A veces porque el portero hizo su trabajo, pero a veces también porque los errores son a veces incluso incomprensibles, ¿no? Sí, luego quería puntualizar lo que decías de la defensa de 5. Es cierto que a la hora de defender puede verse defensa de 5, pero a la hora de hacer jugada y de atacar, esa defensa de 5 al final lo que queda es en defensa de 3 con 2 carrileros que se suman al ataque, ¿no? Entonces, bueno, es relativa esa defensa de 5. Es un sistema que ha implantado Carvallal porque entiende que tiene esa versatilidad de equipo y que puede poner ahí 2 jugadores que realmente ataquen, ¿no? Como por ejemplo Javi Galán y un Hugo Mayo que, bueno, que no está en su mejor momento, claro. Pero en la primera parte, desgraciadamente, se cortaron pocos balones desde esas posiciones y hubo poco aporte en ataque de esos jugadores. En Ya. la segunda parte es diferente, pero en la primera es la que más me preocupa del partido de ayer. Más allá del resultado, es esta idea de ver 5 jugadores atrás y después 4 por delante y solamente a un jugador arriba, ¿no? Da una sensación de que La estás pena es jugando fuera de que, casa. sí, y la pena es que ves a 5 jugadores y nos meten el gol que nos meten. Esa es Sí, la pena. efectivamente, pero también porque con tantos pases atrás y despejes y tal y cual, pues, Ya. pues realmente te pillan desprevenido, ¿no? Te pillan pues casi como saliendo, sin volver atrás, como entre Pinto y Valdemoro, y al final, Sí, claro, pues sí. un jugador como Gerard Moreno pues te puede inventar un gol de esa manera. Yo creo que hay que aprender de esto y también pues hay que buscar una manera de solucionar los problemas de definición que tiene este equipo, porque si no hubiésemos tenido esos problemas de definición, yo creo que el Celta podría haberse llevado este partido. Para mí habría sido con sorpresa, porque yo vaticinaba una derrota, pero se pudo incluso llegar a ganar este partido y 3 puntos, sea contra quien sea, son muy valiosos en estos momentos. Sí, sí, fue una pena. Me estoy acordando de balones que pasaban casi rozando el palo, paradas de Reina, incluso el peruano del Celta, Tapia, se sumó al ataque Tapia, y con un cabezazo, sí, sí, que es curioso, ¿no? Porque ya digo, la gente con la que yo estaba en la grada criticaban hasta los remates del Celta, ¿no? Y este remate de Tapia también lo criticaba, ¿no? Es decir, bueno, un remate bueno de Tapia. Que acaba parándolo Reina, pues porque Reina es el portero que es, a pesar de la edad que tiene, está ahí su calidad, pues incluso lo criticaban, que había rematado mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya es, hay aficionados que ya lo critican hasta lo bueno que se hace también lo critican, ¿no? Con lo cual, yo ya digo, estoy contento por la creación de ocasiones y, bueno, y lógicamente, pues con rabia porque se desperdicien esos momentos, ¿no? Hablaremos próximamente, ya digo, de un partido que también será un viernes, estamos abonados a los viernes, contra el Mallorca, bueno, quizás pueda significar, bueno, pues un paso adelante, ¿no? Veremos qué tal, porque además nos estamos acercando al Ecuador de la temporada. sí, ya llega el momento de sumar de a 3 y el Celta lo ha hecho poco esta temporada, Sí, muchos empates, muchas derrotas y pocas victorias. Y eso, bueno, pues es algo que mantiene al Celta en esa posición bastante baja de la tabla. Y este partido que tú comentas frente al Mallorca, pues yo espero ver a un Celta quizá un poco menos defensivo. No digo que el Celta tenga que salir a buscar el partido, pero el Celta la verdad es que es un equipo que eh, sufre mucho menos cuando tiene el balón. Por eso, cuando se le entrega el ya. balón al contrario desde el principio, no digo que sea un suicidio, pero desde luego no es una buena situación. Entonces, yo espero a un Celta que trate de controlar un poquito más el balón, que en lugar de poner 5 atrás, pues salga por lo menos con 4, un 4-4-2 más típico y más natural, y contra un Mallorca que, bueno, pues está por encima del Celta, está por lo menos 2 partidos por encima, con Sí, unos 6 22 puntos puntos, aproximadamente. sí, sí, 22 sí, puntos, pues 5 puntos en estos momentos, pero aún tiene que jugar su partido. sí. Y, y bueno, pues yo desde luego no veo por qué un partido frente al Mallorca no tiene por qué ser un partido en el que se pueda sacar algo positivo. O sea, creo que si el Celta sale un poco menos defensivo, mantiene un poco más el balón y aprovecha esas conexiones entre el centro del campo, Cabri Veiga, Yago Aspas y la altura de Larsen, Ja, que también puede
o tiene que en algún momento empezar a ser o marcar una diferencia, pues contra el Mallorca hay posibilidades, tanto de empatar como incluso de, ¿por qué no?, pues salir y como visitante llevarse los 3 puntos. No digo que vaya a pasar, pero digo que no hay razones como para pensar que el Celta no tiene la posibilidad de hacer esto. Sí, y estaba viendo ahora, Antón, hablando de rivales directos, que el Sevilla ha perdido contra el Girona, con lo cual, pues ya ves cómo está el panorama, ¿no? Al final, es verdad que consuelo de, ¿cómo es? Pues de consuelo Mal de de, muchos, mal de consuelo de muchos, tontos. consuelo de tontos, ¿no? Pues en este caso, yo aunque sea, aunque suene un poco así, pues de poca categoría, yo creo que hay que agarrarse a eso, ¿no? Y a la esperanza de que el funcionamiento del equipo que tuvo ayer en la segunda parte se prolongue en el tiempo. Y lo que dices tú, perder complejos, que a veces tenemos el complejo de inferioridad y nos puede ese complejo de inferioridad, y bueno, y ser uno mismo y decir que más allá de la categoría o del nombre de los rivales, se les puede hacer daño teniendo a priori un papel de rival inferior. Y ayer quizás al final de la segunda parte nos despojamos de los complejos de inferioridad, ¿no? Entonces, bueno, es un Sobre todo poco, porque el Celta tuvo más el balón y entonces claro, tuvo claro. oportunidades de crear ocasiones de gol. También digo que tener más el balón no indica que vayas a tener más ocasiones. El Celta en los últimos tiempos no ha tenido mucha posesión y ha sacado buenos resultados, ¿no? Con lo Pero cual, pese a eso, yo creo que el Celta es un equipo que juega mejor cuando sí, tiene más sí, posesión de balón. Hay equipos que juegan mejor con menos posesión de balón y saliendo más al contraataque, pero yo creo que el Celta juega más cómodo sí, cuando tiene el sí. balón. Cuando no lo tiene, yo creo que sufre bastante. Por eso me Sí, sorprendió el sí. principio del partido de ayer. Históricamente es así, ¿eh? O sea, el Sí, Celta sí. con balón es mucho mejor equipo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver cómo evolucionan los próximos partidos y ya digo, está la cosa en la zona baja bastante caliente, ¿no? ¿Cómo ves tú el partido frente al Mallorca? Como dices, va a ser en viernes y como Pues tengo sí, un nuevo horario este semestre de clases, pues voy a poder ver el partido completo. Siempre que jueguen los viernes y el partido sea a las 9 en Vigo o en España, pues lo podré ver porque aquí son las 2 y ya he terminado mis clases a esa hora. ¿Cómo ves tú ese partido? Y quizá podemos dar una porra para el mismo. pues yo lo veo con cautela, porque Aguirre ha conseguido, el mexicano, poner al Mallorca en una buena situación de juego y de puntos, ¿no? Creo que ha encontrado su sitio el entrenador allí y el Mallorca ahora mismo no es el típico equipo que va a pelear por la permanencia, con lo cual con precaución. También lo veo con optimismo, porque es un estadio, un campo en el que se puede practicar muy buen fútbol. No es un estadio tipo Vallecas, sino que es un estadio, bueno, pues para eso, para hacer buen fútbol. Entonces lo que espero es que el Celta tenga personalidad y sepa que se enfrenta a un rival, a pesar del buen momento en el que está, pues asequible. Creo que, bueno, a poco que se nos dé, que nos acompañe la suerte, si mantenemos esa forma de jugar, y esa concentración y esa implicación, que eso sí que lo tengo que destacar, ¿no? La implicación de toda la plantilla desde que llegó Carlos Carballal es muy buena, ¿no? Creo que los que salen del banquillo, como Luca de la Torre, que no tenía mucho protagonismo hasta ahora, se está viendo. Y ayer Luca de la Torre hace alguna jugada que realmente a tomar en cuenta, ¿no? Hay una carrera que se mete de unos cuantos metros que realmente nos dicen que ahí hay jugador. Técnicamente ya se ve que es muy bueno, ¿no? Pero además, si aporta trabajo, creo que tenemos ahí un buen fichaje que inicialmente en verano, pues yo por lo menos no lo conocía de nada y ahora parece que está queriendo tener protagonismo, ¿no? Nos falta por ver al jovencísimo Schweigberg, pero bueno, yo creo que eso va a ser más adelante, quizás, ¿no? Sí, yo a Luca de la Torre lo conocía sobre todo por los partidos que jugó con la selección estadounidense y Sí. bueno, pues yo creo que es un jugador que poco a poco puede ir ganando protagonismo en el centro del campo que está muy desprovisto de efectivos en el Celta. Yo veo el partido con cierto optimismo, sobre todo si el Celta no sale a mantener el empate. Vamos a ver qué pasa, porque eso depende, por supuesto, de muchas cosas. Podemos estar analizando durante horas el encuentro No y un creo que pequeño salga a mantener el error empate. no, claro, pero bueno, un error pues, puede cambiar todas las cosas
Y yo, en cambio, pienso que este partido, bueno, pues puede ser un partido en el que si el Celta lo juega con cabeza y manteniendo la posesión del balón, se pueden crear ocasiones y otra cosa es que se vayan a aprovechar o no. ¿Tú qué piensas que va a ocurrir? ¿Cuál crees que es el resultado? Y cerramos este episodio del Barceleste. Bueno, pues yo, en mi optimismo infinito, que ya sabes que, o sea, pese a todos los inconvenientes, siempre mi cabeza siempre se deja llevar por el corazón. Yo voy a decir Mallorca 1, Celta 2, Antón, Muy bien, porque yo tenía ese resultado en mente, aunque no lo creas. Así no que tenías el 1-1 en mente, no ¿no? tenía el 1-1 en mente, pero como tú dijiste 1-2, pues yo voy a decir el 1-1. Me Ah, gustaría que el Celta ganase el partido y de hecho excusa. no veo por qué esa no es una posibilidad. Pero en este caso, como tú te has quedado con el resultado que yo había pensado y no quiero repetirlo, pues voy a decir 1-1, aunque por supuesto el 1-2 sería mucho más deseable para que el Celta pues vaya ganando partidos, sobre todo porque una diferencia entre un punto y tres es una Sí. diferencia importante Y en sobre todo esto. contra ese rival todavía más, porque es un rival que si le ganas te acercas mucho a él, a ver lo que hace este fin de semana, pero bueno, te puedes acercar mucho a él y bueno, verte ya en una zona un poco más desahogada. Ya digo que estamos en una situación tan digamos, atascada ahí en la zona baja que cualquier victoria te catapulta, ¿no? Así que, bueno, hay que, hay que ir con las orejas tiesas y sobre todo pensando que en la línea de ayer, del último tramo, del último cuarto de hora, es la línea a seguir y ese tramo tiene que hacernos ver que quizás somos mejores de lo que pensamos a veces. Pues así es, no sé cómo visteis vosotros el partido, celtistas que estáis ahí afuera, dejad comentarios por la parte de abajo de este vídeo con vuestros comentarios sobre lo positivo, sobre lo menos positivo y también qué pensáis que va a ocurrir frente al Mallorca. Fernando, como siempre, un placer charlar contigo y terminamos este episodio del Bar Celeste, por supuesto, con nuestro berro celeste, que es importante siempre dar para terminar. Pues efectivamente, yo encantado de haber estado aquí nuevamente, a ver si las próximas jornadas nos traen mejores noticias, pero bueno, de momento ya ves que equipos que están llamados a estar arriba van a estar abajo y me da a mí que durante un buen tiempo. Un placer, Antón, y cuando quieras vamos a por ese grito celeste. Pues vamos allá, Celta 1, Villarreal 1, veremos qué ocurre en unos 6 días cuando el Celta se enfrente en Mallorca al equipo insular. 1, 2, 3. Como Como siempre, sempre, o de o de siempre. sempre. ¡Ala! ¡A Celta! Celta!